Don Juan Carlos I de España, rey emérito y gran embajador de nuestra gloriosa nación, llegó a Pamplona en un jet privado cuando el sol apretaba de lo lindo. Con un atuendo de hombre que ha surcado los mares de la historia de España y que le ayudaba a pasar inadvertido, el emérito iniciaba su visita a la capital navarra. ¿Pero dónde están mis amigos? Ni siquiera han venido los de Batasuna a gritarme campola. Qué bajitos sean con sus pancarticas, con sus cartelicos y todo. Majestad, majestad, ¿va a dar explicaciones? ¿Explicaciones? ¿De qué explicaciones? De camino a Pamplona, el emérito no lo puede evitar y, saltándose todos los protocolos de seguridad, se acuerda de quienes en un pasado no muy lejano le rendían pleitesía. Ay, los amigos del diario de Navarra, cómo me agasajaban cuando venía a Navarra, qué majos. Ya me lo decía Paquito, estos son de los nuestros. En su alegre y campechano paseo por el centro de Pamplona, su majestad el rey emérito ni siquiera se tropezó y recibió vítores por parte de la ciudadanía navarra, siempre agradecida por la presencia real y sus servicios a la nación. ¿Pero dónde están mis amigos navarros? Estarán jugando al escondite. A mí también me gusta mucho jugar al cote-cote, al escondite, al pilla-pilla. Con mi hermano jugaba mucho, sobre todo al tirapichón. Ay, cuánto lo echo de menos, sobre todo cuando voy a cazar paquidermos. Paquidermos. Qué palabra tan difícil, ¿eh? Lo siento, no la volveré a decir. Hola, ¿está Bastina? Qué chica más maja y más simpática, qué genuflexiones me hacía. Estos también son de los nuestros. Majestad, esa ya se retiró con una buena paguita, ya sabe usted, las puertas que lo hacen girar todo. ¿No está Miguel Sanz por aquí? Ah, mi amigo mío, el de Corella. El Parlamento. Ahora me han dicho que está lleno de socialcomunistas, rojos y separatistas. Con la de vinos y pinchos que me he traído yo aquí con mis amigos los regionalistas. El pacharán, los espárragos cojonudos. Eso da otra cosica. Y ahí están los socialistas. Mira que yo les tengo mucho cariño, que siempre hemos sido muy buenos amiguetes. Qué buenos tiempos con Felipe González, que nos tapábamos unos a otros las vergüencillas. Que todos tenemos nuestros secretillos, ¿verdad, pillines? Pero ahora sus juventudes me gritan y me insultan y me degradan. Qué pena más grande. Uy, ¿y esa quién es? Majestad, es la representación de los fueros de Navarra, cuyo amejoramiento cumple 40 años. ¿No se acuerda? Ah, sí, lo apañamos todo con nuestros amiguetes de la UCD y del PSOE para que los nudos bien atados nunca se soltaran. Ya me lo dijo Paquito, preserva la unidad de España. Bueno, amigos, el campechano se tiene que ir ya. Pero os preguntáis por qué he venido a Navarra, ¿verdad? Es que he tenido que sacar un poco de dinero, cash, como dicen en Londres, para llevarme a Abu Dhabi. Es que el desierto está todo muy caro. Bueno, me voy, amigos míos, pero volveré. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Y así termina la visita relámpago de su majestad al reino de Navarra, tierra de acogida histórica y gratitud para la monarquía española.